El otro posible y demás ensayos historiográficos. Cuando yo escribí este libro, estaba releyendo a Eduardo Galeano y conseguí una historia que se llama El Elefante, que me gustó mucho y creo que viene a propósito de la intencionalidad mía, que terminé incluyéndolo como epígrafe de todo el texto. Se llama El Elefante. Dice así: cuando era niño, mi abuela me contó la fábula de los ciegos y el elefante. Estaban los tres ciegos ante el elefante. Uno de ellos le palpó el rabo y dijo: es una cuerda. Otro ciego acarició una pata del elefante y opinó: es una columna. Y el tercer ciego apoyó la mano en el cuerpo y dijo: es una pared. Así estamos, ciegos de nosotros, ciegos del mundo. Desde que nacemos nos entrenan para no ver más que pedacitos. La cultura dominante, cultura del desvínculo, rompe la historia pasada como rompe la realidad presente y prohíbe armar el rompecabezas. Esa idea del elefante, esta fábula del elefante de Eduardo Galeano, me sirvió a mí como motivo, como leitmotiv, para que nosotros, leyendo estos hechos pasados, no caigamos en la cultura de los pedacitos, sino que busquemos ese hilo conductor en el cual ayer fuimos constructores de patria libre y hoy, como nuestros mayores, estamos ganados a lo mismo. No dejemos que nos fragmenten el pensamiento. La brevedad es una virtud y yo creo que esta es la característica fundamental del ensayo. Un escrito, una forma de decir que aun cuando pueda ser tratamiento de temas relativamente conocidos o ciertamente conocidos, la manera como lo abordamos, la subjetividad, la forma de exponerlo y lo que descubrimos de él se nos presenta o se le presenta al lector como algo verdaderamente innovador. Yo de los últimos años he cultivado este género y me parece que está acorde con las demandas, con las características y con la celeridad de los días que transcurren. La gente quiere leer cosas densas, pero breves y que les sirvan de pista para profundizar, ahora sí con mayor detenimiento, ¿verdad?, y profundidad sobre este tema. De tal manera que aquí en este libro, el otro posible y demás ensayo historiográfico, el lector y la lectora se va a conseguir 8 temas, 8 grandes problemas que lo van a incitar, y eso esperamos, a ahondar con mayor profundidad sobre estos ejes problemáticos, ejes temáticos. Quien se encuentre este libro va a notar que la intención mía como autor es exponer temas de historia, pero nunca sin renunciar a lo que yo llamo el núcleo poético de mi escritura, el bien decir. Yo creo que es tan importante lo que se dice como se dice. Esa idea de que no es solamente el contenido en cuanto al contenido, sino también a la forma en que se expresa dicho contenido. En ese sentido, esperamos que este libro despierte en su lector o lectora esa emoción y esa necesidad de seguir buscando, porque en última instancia un ensayo es eso, es un esbozo, es un asomo, ¿verdad? Es una propuesta, es una tentativa invitativa o un emplazamiento para detenernos con mayor densidad en temas que a primera vista parecen ya manoseados, ya transitados y ya desgastados. Yo parto del principio que no hay tema agotado, lo que hay es escritor agotado.
En este libro, El otro posible y demás ensayos historiográficos, vamos a conseguir 8 trabajos muy puntuales. Empezando por el título. El título es muy sugerente. El otro posible arranca exactamente con un ensayo que se llama El otro posible, la función utópica en la Carta de Jamaica. Y aquí lo que hago yo básicamente es analizar este documento capital del pensamiento nuestro americano en general y venezolano en específico, de nada más y nada menos que El hombre de las dificultades, pero no hacerlo de la manera tradicional, sino implementando una categoría que se llama función utópica del discurso, donde yo develo cómo este documento fundacional, ¿verdad?, es sin lugar a duda una especie de bitácora que, a pesar del tiempo transcurrido, más de 2 siglos de que su autor los plasmó a la posteridad, tiene vibrante actualidad respetando el marco histórico en la contemporaneidad. De tal manera que El otro posible arranca hablando de la Carta de Jamaica. Ese sería el primer escrito. El segundo escrito, de una manera también muy sugerente, se llama El péndulo diabólico, sobre el debate del Senado Constitucional en el Correo del Orinoco. Aquí yo rescato el Correo del Orinoco, reitero la idea de que es la artillería del pensamiento, reitero el principio esgrimido por el Libertador cuando nos dijo que la guerra no solamente se gana con las bayonetas, sino en el debate de las ideas, pero yo hago un énfasis especial en uno de los nudos más complejos del discurso ante el Congreso de Angostura, que es la propuesta de un Senado hereditario. Senado hereditario que es una imitación del parlamentarismo británico como Bolívar expone, pero que ha sido objeto de los enemigos de Simón Bolívar ayer y hoy para decir que Bolívar tenía intencionalidades dinásticas o básicamente monárquicas y que no era un verdadero y auténtico republicano. Yo desmonto aquí esa hipótesis y demuestro que al contrario, que Bolívar fue un hombre de profunda convicción republicana, pero también era un realista de la política, que adaptaba o adoptaba, según el carácter y según el temperamento de estos pueblos, ¿verdad?, fórmulas o instancias políticas para alcanzar la añorada liberación. Pero además de eso, además de encontrar sobre la Carta de Jamaica y sobre el Correo del Orinoco, aquí nos vamos a encontrar un análisis sobre nada más y nada menos que el culmen del pensamiento bolivariano, el documento considerado más importante del mismísimo Libertador. Estoy hablando del discurso ante el Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819. Pero aquí, así como yo planteo en El otro posible, en el caso de la Carta de Jamaica, hacerlo un análisis no tradicional, aquí también ensayo una categoría hecha de mi propia mano, hecha de mi propia cosecha. Yo lo llamo paternalismo político liberador. Quien lea este trabajo se va a encontrar de que Bolívar fue un paternalista de cuño distinto, que fue un hombre amante de su pueblo y que comprendió al fragor de la guerra y al fragor de su formación política e ideológica que el pueblo requiere de gobiernos responsables para elevarlo socioculturalmente y para darle herramientas a las mayorías de que adopten fórmulas verdaderamente revolucionarias y democráticas. Yo hago este ensayo fundamentalmente porque al Libertador se le acusa, sobre todo en el discurso ante el Congreso de Angostura, de ser una persona extremadamente paternalista y por ende es culpable de que el pueblo no alcance la mayoría de edad o se responsabilice. Yo vengo en sentido contrario. Yo creo que Bolívar adopta el paternalismo, revoluciona el concepto del paternalismo, le quita la carga peyorativa del término porque el paternalismo de Bolívar no es para la opresión o para el subdesarrollo de los pueblos, sino más bien es con el compromiso responsable como un padre hacia el hijo
ahí viene la palabra paternalismo, de que se eleve sobre sus propios problemas y alcance la mayoría de edad y él consciente y corresponsablemente resuelva sus propios conflictos. De tal manera que aquí hay una lectura distinta a ese documento capital que es el discurso ante el Congreso de Angostura. Seguidamente hay un trabajo que se llama El Salto Prodigioso, 1810 o 1819, visto por tres voces venezolanas. Tres voces distintas, tres grandes intelectuales, tres grandes historiadores. Aquí yo trabajo a Gerald Masur, que escribió un libro que se llama Bolívar, ¿verdad?, publicado en 1948. El libro Bolívar también, de Indalecio Lievano Aguirre, publicado en 1950. Y por último, el libro El Libertador, de Augusto Mijares, publicado en 1964. Yo hago un balance historiográfico de cómo he visto 1819 y hago un juego comparativo con el 2020-2019 del siglo XX, para partir de la idea de que revisando ese pasado glorioso, donde se internacionalizó la guerra, donde un ejército patriota transmutó Pisba y liberó Nueva Granada, yo busco ahí elementos inspiradores para decir que así como ayer, en momentos más difíciles y más aciagos, nuestros libertadores vencieron los elementos y hicieron patria, nosotros, mutatis mutandis, estamos llamados a lo mismo. En un momento un trance tan duro que estamos viviendo, podemos hacer patria. Por eso yo llamo y digo que 1819, en lugar de ser una épica del desencanto, como cierta historiografía quiere hacer ver, es un momento de encantamiento épico bolivariano. También aquí trabajo 1820, un ensayo sobre nada más y nada menos que el armisticio y la regularización de la guerra de 1820, titulado Somos el centro del nuevo mundo. Aquí yo hago una visita a 1820, a lo que ocurrió en 1820. Explico cómo nuestros fenómenos internos están determinados o influenciados por acontecimientos externos. Explico aquí también el encuentro entre Simón Bolívar y Pablo Morillo, el contexto en el cual se hace el intercambio de ideas y cómo allí nace en gran medida la diplomacia de paz bolivariana, siendo Venezuela ayer y siendo Venezuela hoy el centro del nuevo mundo, donde se define inclusive la paz mundial. Por eso Bolívar decía en 1820, en el mismo 1820 en que su grito se sintetizó con aquella idea de independencia o nada, de que de alguna manera u otra nosotros, desde una mirada insurgente, podemos sacar clave de este fenómeno que ocurrió hace 2 siglos y de alguna manera relacionarlo con lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI, 2 siglos después, 2 centurias más tarde. Y después incursiono por momentos, grandes biografías, ¿verdad? Biografía de Andrés Bello, biografía de Simón Rodríguez, y reviso a un autor que se llama José de Oviedo Ibaño. En el caso específico de Simón Rodríguez, parto de la tesis de que fue más que digámoslo así, el maestro del Libertador, que tuvo luz propia y que fue un hombre de avanzada, que estamos todos y todas comprometidos a revisar con una mirada crítica, develando elementos que nos pueden servir como clave para nuestros acuciantes problemas contemporáneos. También revisito a lo que yo llamo Andrés Bello en la ancha mirada y descubro y redescubro que es un personaje que ha sido maltratado
por la historiografía tradicional venezolana, pero que muchas voces, como la de don Mariano Picón Sala, Vicente Dávila, Mario Briceño Iragorri, Ángel Rosenblatt, Oscar Zambrano Urdaneta, Luis Beltrán Prieto Figueroa, muchos otros también, como Pedro Graces y demás, en un momento determinado lo rescataron, y yo ahí hago una caracterización de cómo fue visto este personaje que ha sido injuriado y ciertamente apartado de la historiografía venezolana y ha sido objeto de maltrato, al punto que lo han acusado de soplón y de traidor. Yo vengo en sentido contrario, creo que fue un gran revolucionario, un hombre ensimismado que tuvo errores, que cometió errores, pero que en un momento determinado lo enmendó, y que sin lugar a dudas Andrés Bello fue nuestro libertador cultural de la América. Ya estamos en víspera del bicentenario de Alocución a la Poesía de 1823, donde él prácticamente nos invita a que dejemos la culta Europa y que centremos nuestra mirada en la América naciente. Dígame si eso no está a tono con el discurso descolonizador e insurgente que estamos proponiendo, ¿verdad?, y promulgando en el marco de esta revolución bolivariana. Y en estos 8 rápidos escritos, me meto pues con un tema poco tocado, que es la figura de José Oviedo Ibáñez, para decir si fue o si no fue nuestro primer historiador venezolano. Muchas veces se dice que la historiografía nacional, la historiografía venezolana nació de las manos de las bayonetas que nos libraron contra el yugo español. Pero sería bueno pensar si ya en el siglo XVIII, en algunos pensadores, algunos historiadores, en algunos cronistas, ya había una voz propia que rompiera con la idea de España. Yo aquí trato de explicar o incito a pensar que es muy posible que en José de Oviedo Ibáñez haya un nosotros distintos al nosotros español, un nosotros de mentalidad criolla, ¿verdad?, que es el germen de una historiografía que no se concibe como una extensión de España, sino que tiene voz propia, el espíritu americano que está buscando rebelarse contra el yugo extranjero del momento. En apretada síntesis nos encontramos ante un libro que es una amable invitación a comprender que la historia no es la narración de hechos inaprensivos del pasado, sino que la historia es un discurso emancipador que nos da claves en la liberación de hoy y que nos da la posibilidad, de una manera armoniosa, inteligente y colectiva, construir un mejor futuro. Que sea pues este esfuerzo de Monteávila Editores que nos abre la puerta en esta ocasión, un pretexto fundamental para que en el marco del bicentenario de la campaña del sur podamos todos y todas construir un otro posible. Gracias.